Los artefactos de la Segunda Guerra Mundial hallados en las profundidades marinas, los valles vacíos, las tierras de labranza y las zonas pantanosas proporcionan constantemente información valiosa sobre este delicado periodo de la historia de la humanidad. Acompáñenos a través de los 15 hallazgos y descubrimientos más increíbles de la época de la Segunda Guerra Mundial. Número 15. Una base tóxica delimitada en Groenlandia. Imagínese que, años después de la guerra, no puede acceder a buena comida y agua, lo que le recuerda constantemente la Guerra Fría, aunque todo lo que oyó fueron historias porque usted no existía entonces. Este es exactamente el caso de Groenlandia. La base tóxica sirve de sombrío recordatorio de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, especialmente para los habitantes de Groenlandia. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar en Groenlandia un importante acontecimiento histórico que ha dejado impactos medioambientales duraderos. La base tóxica abandonada se refiere a los restos de una base militar estadounidense establecida en Groenlandia durante la guerra. Se trataba de un acuerdo militar entre Dinamarca y Estados Unidos. Esta base sirvió como pieza clave de la estrategia de defensa contra posibles ataques nazis en la región ártica. Tras la guerra, los estadounidenses abandonaron la base en 1947 y nunca miraron atrás, dejando tras de sí diversos materiales peligrosos, como bidones de combustible, productos químicos y residuos. Estas sustancias tóxicas, destinadas a apoyar el esfuerzo militar, han contaminado desde entonces el medio ambiente local, planteando graves riesgos tanto para el ecosistema como para la salud del pueblo groenlandés. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Esto ha planteado graves problemas económicos y peligrosos para los pescadores, los cazadores y todos los que se van en otras 30 regiones donde se encuentran esas bases. Los esfuerzos para solucionar este problema han sido constantes, con diversas iniciativas de limpieza destinadas a mitigar los daños medioambientales causados por las fugas en la base abandonada. Número 14. La Sala Ámbar. La Sala de Ámbar era una exquisita cámara adornada con paneles de ámbar, pan de oro y espejos. Fue una obra maestra histórica que alcanzó fama internacional. Construida originalmente en el siglo XVIII en el Palacio de Catalina de los Zares Koya-Salo, cerca de San Petersburgo, Rusia, era famosa por su opulenta belleza y su intrincada artesanía. Durante la Segunda Guerra Mundial, a medida que las fuerzas alemanas avanzaban hacia la Unión Soviética, la Sala Ámbar se convirtió en un objetivo de interés. En septiembre de 1941, las tropas alemanas capturaron el palacio y posteriormente desmontaron la Sala de Ámbar, con la intención de transportarla a Königsburg, Alemania, actualmente Kaliningrad, Rusia. Los paneles de la sala fueron cuidadosamente embalados y transportados, pero el caos reinante durante la guerra condujo a la confusión y a la pérdida final de la Sala de Ámbar. Durante años, se intentó localizar la Sala de Ámbar después de la guerra, pero su paradero seguía siendo un misterio. Circularon varias teorías. Algunos sugerían que había sido destruida durante los bombardeos aliados, mientras que otros creían que podría haber sido escondida por los alemanes. Utilizando fotografías históricas, descripciones y elementos de diseño originales, los artesanos trabajaron sin descanso para recrear la obra maestra perdida. En 2003, el proyecto se completó y se presentó al público. Esto ocurrió casi 60 años después de su desaparición, y sigue siendo un testimonio de la resistencia del arte y el patrimonio cultural frente a los conflictos y las pérdidas. Número 13. El Ejército Fantasma. Se trata de uno de los sistemas de defensa más inteligentes de la historia de las guerras. ¿Quién habría pensado jamás en ilustraciones en los campos de batalla? Esta fotografía muestra la imagen perfecta del tanque blindado. El Ejército Fantasma de la Segunda Guerra Mundial se erige como una de las unidades más intrigantes y poco convencionales de la historia militar. Concebido como una operación táctica de engaño, este grupo ultrasecreto formaba parte de las tropas especiales del Cuartel General 23, encargadas de crear ilusiones en los campos de batalla de Europa para confundir y despistar al enemigo. El Ejército Fantasma empleó una mezcla de técnicas de engaño visuales y auditivas. Fabricaron objetos como tanques hinchables, camiones y artillería, creando la ilusión de una fuerza mucho mayor y formidable. Los efectos sonoros imitaban el movimiento de las tropas y los vehículos, que se utilizaban para aumentar la ilusión. Mediante la simulación de falsas concentraciones y movimientos de tropas, la unidad logró desviar la atención del enemigo de los lugares reales de desembarco, contribuyendo en gran medida al éxito de la guerra. A pesar del importante impacto que tuvieron en el resultado de la guerra,
El papel del ejército fantasma permaneció clasificado durante décadas después del final de la guerra. No fue hasta la década de 1990 cuando su historia salió a la luz, arrojando luz sobre sus notables contribuciones al engaño militar. Su capacidad de aprovechar el arte y la innovación para manipular el campo de batalla demuestra la naturaleza polifacética de la guerra y el papel fundamental que pueden desempeñar las tácticas no convencionales para lograr la victoria. Número 12. El hundimiento del Bismarck. El hundimiento del Bismarck durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una de las batallas navales más emblemáticas de la historia. El Bismarck era un acorazado alemán, el más grande y poderoso de su época. Conocido por su imponente tamaño y su avanzada tecnología, era un símbolo del poderío naval de la Alemania nazi. En mayo de 1941, el Bismarck y el Prinz Eugen partieron en una misión cuyo nombre en clave era Operación Rheinübung, para perturbar la navegación aliada en el Atlántico Norte. La Marina Real Británica consideró al Bismarck una amenaza significativa para sus operaciones marítimas y desplegó una fuerza considerable para neutralizarlo. Tras intensos combates navales, el Bismarck resultó gravemente dañado y su timón se atascó, lo que le impidió gobernar con eficacia. El momento decisivo llegó cuando aviones británicos del HMS Ark Royal torpedearon al Bismarck, debilitando aún más sus defensas. Perseguido por los buques de guerra británicos, el destino del Bismarck estaba sellado. El 20 de mayo, 741 barcos británicos se enfrentaron al Bismarck lisiado en una batalla final. Abrumado por una potencia de fuego superior, el Bismarck se hundió bajo las olas, llevándose consigo a la mayor parte de su tripulación. El hundimiento marcó un importante punto de inflexión en la batalla del Atlántico, elevando la moral de los aliados y reduciendo la amenaza inmediata que suponían las fuerzas navales alemanas. El hundimiento del Bismarck puso de relieve la vulnerabilidad incluso de los acorazados más formidables y mostró la importancia del poder aeronaval y de los esfuerzos coordinados en la guerra moderna. Número 11. El búnker de Hitler. El búnker Hitler, un complejo de edificios subterráneos situado bajo la Cancillería del Reich en Berlín, desempeñó un papel fundamental en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El búnker fue diseñado para servir de cuartel general seguro para Adolf Hitler y su círculo íntimo. Constaba de múltiples cámaras, incluyendo viviendas, oficinas, una sala de conferencias y un sistema de filtración de aire para protegerse de los ataques con gas. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban sobre Berlín, a principios de 1945, se refugió en el búnker. Rara vez se aventuraba a salir a la superficie en este entorno claustrofóbico, realizó sesiones informativas militares, tomó decisiones críticas e incluso se casó con Ed Brown. El búnker también fue testigo de tensas discusiones entre altos cargos que ponían de manifiesto la deteriorada situación del régimen nazi. En abril de 1945, con las tropas soviéticas rodeando Berlín, la situación era cada vez más grave. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban, la salud de Hitler se deterioraba y se negó a abandonar el búnker, prefiriendo la muerte a la captura. El 30 de abril de 1945, los historiadores sugirieron que se suicidó junto a su esposa, Brown. El complejo del búnker fue destruido posteriormente por los soviéticos en 1947 y su ubicación exacta permaneció oculta durante décadas. El búnker de Hitler se erige como símbolo de los últimos días del régimen nazi y de los dramáticos acontecimientos que se desarrollaron en sus profundidades. Número 10. Descubrimiento del águila nazi. La majestuosa águila nazi, conocida también como el águila imperial, es un símbolo icónico que representa el poderío y la supremacía del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esta imponente ave rapaz, con sus alas extendidas y su mirada feroz, encarna el dominio absoluto y la opresión impuesta por el régimen de Adolf Hitler. El emblema del águila nazi es un artefacto histórico que evoca sentimientos perturbadores y nos recuerda los horrores vividos en aquel oscuro período de la historia. Es un testimonio tangible de las ambiciones militaristas y autoritarias de aquel régimen que buscaba imponer su ideología a nivel mundial.
La presencia del águila nazi en la insignia del régimen simbolizaba la grandeza y superioridad de la raza aria, según la ideología propagada por Hitler y sus seguidores. Representaba la fuerza y la agresividad de un régimen sediento de poder, dispuesto a utilizar la violencia y la opresión para alcanzar sus objetivos. Encontrar semejante emblema bajo las olas invoca una sensación de inquietud y reflexión que pone de relieve las profundidades a las que se había sumido la ideología nazi. Uno de estos artefactos fue encontrado por una empresa en 2006. Fue recogido y expuesto en Montevideo brevemente antes de que Alemania protestara contra la exhibición. Este artefacto es solo uno de los muchos que quizá nunca se encuentren. Número 9. Tanque anfibio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los tanques anfibios desempeñó un papel importante en la mejora de las capacidades tácticas de las Fuerzas Armadas. Estos tanques especializados fueron diseñados para operar sin problemas tanto en tierra como en el agua, resultando vitales para los asaltos y los cruces de ríos. El tanque disponía de un casco y un sistema de propulsión impermeabilizados, lo cual le permitía atravesar masas de agua sin problemas y seguir estando listo para el combate. Gracias a sus capacidades anfibias, las fuerzas alemanas lograron una movilidad y sorpresa mayor durante los cruces de ríos, tomando a los enemigos por sorpresa. Cabe mencionar que los aliados también contaban con sus propios tanques anfibios, como el Sherman Duplex Drive, utilizado durante el desembarco de Normandía. Sin embargo, este tanque en particular era único, ya que utilizaba una pantalla de lona y hélices para flotar, lo que le permitía ser desplegado desde lanchas de desembarco en el mar y llegar hasta la orilla con facilidad. Los tanques anfibios utilizados durante la guerra demostraron la importancia de la versatilidad en la guerra, permitiendo a los ejércitos adaptarse a terrenos y tácticas variadas. Su contribución al éxito de los asaltos anfibios y de los cruces de ríos los convirtió en un valioso activo en el complejo y cambiante campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Número 8. Las máquinas Enigma. La máquina Enigma fue una de las ventajas que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Imagine no poder comunicarse bien porque teme que sus enemigos obtengan toda su información. Este dispositivo criptográfico era el uso perfecto. Las máquinas permitían a los alemanes enviar mensajes aparentemente seguros, ya que se creía que la encriptación era indescifrable, debido al inmenso número de configuraciones posibles desarrolladas en la década de 1920. Las máquinas Enigma parecían máquinas de escribir y empleaban un intrincado sistema de rotores, cableado y placas de enchufe para realizar complejas sustituciones y transposiciones en las letras. Pero no duró mucho, ya que un equipo de descifradores de códigos de Bletchley Park trabajó sin descanso para descifrar el código Enigma. Sus esfuerzos condujeron a la creación del Bombay, un dispositivo electromecánico diseñado para probar sistemáticamente las posibles configuraciones de Enigma y encontrar la clave de cifrado diaria. Este avance permitió a los aliados descifrar las comunicaciones alemanas interceptadas, proporcionando información crucial sobre los movimientos y planes del enemigo. El éxito de los descifradores de códigos a la hora de descifrar los mensajes cifrados de Enigma influyó significativamente en el resultado de la guerra. La información obtenida de los mensajes descifrados ayudó a las fuerzas aliadas a anticiparse a las acciones alemanas, contribuyendo a las victorias en batallas clave. El legado de las máquinas Enigma sigue influyendo en la criptografía moderna y en la importancia de proteger la información sensible en un mundo cada vez más digital. Número 7. El archivo Bad Arolsen. ¿Ha pensado alguna vez que se conmemoró a los que perecieron y sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Las familias separadas encontraron alguna vez un cierre? Aquí es donde entran en juego los archivos Bad Arolsen. Conocido oficialmente como Servicio Internacional de Localización, el archivo de Bad Arolsen es un depósito esencial de documentación relacionada con las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los archivos se encuentran en Bad Arolsen, Alemania, y cuentan con una extensa colección de documentos. Constituyen una fuente crucial de pruebas históricas y un lugar para el recuerdo. Los archivos albergan un enorme volumen de registros, incluyendo listas de prisioneros, documentos de campos de concentración, registros de trabajos forzados, archivos de personas desplazadas y mucho más. Estos materiales proporcionan una visión de las vidas de las víctimas, los supervivientes y los perpetradores durante uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad.
Al conservar estos registros, los archivos de Bad Olsen contribuyen a comprender la escala y el alcance de los crímenes nazis y desempeñan un papel vital en la conmemoración de los millones de personas que sufrieron y perecieron. El archivo no es solo un depósito de documentos, también facilita la investigación, la educación y el recuerdo. Además, los archivos de Bad Olsen han sido fundamentales para aportar pruebas a los procesos judiciales relacionados con crímenes de guerra y reclamaciones de restitución. Los documentos aquí albergados se han utilizado en juicios contra criminales de guerra, así como para apoyar reclamaciones de reparaciones y restituciones. Número 6. Los pecios del U-Boat. Los pecios de U-Boat de la Segunda Guerra Mundial sirven como inquietantes recordatorios de la intensa guerra naval que se desarrolló bajo las olas durante el conflicto. Estas reliquias sumergidas dan testimonio de la importancia estratégica de la guerra submarina y de los tremendos sacrificios realizados por ambos bandos. Los barcos U, abreviatura de Unterseeboot, eran submarinos alemanes utilizados con un efecto devastador en la batalla del Atlántico. Apuntaban sobre todo a los convoyes de suministros aliados, con el objetivo de interrumpir el flujo de recursos esenciales para el esfuerzo bélico. La ofensiva de los U-Boat alcanzó su punto álgido en 1942, suponiendo una grave amenaza para la capacidad de los aliados de mantener sus fuerzas en Europa. A lo largo de los años, se han descubierto numerosos pecios de U-Boat, esparcidos por el Océano Atlántico y otros mares, que sirven de hogar a erizos de mar y otras criaturas marinas. Algunos pecios yacen relativamente intactos, mientras que otros están muy dañados debido a cargas de profundidad, torpedos o colisiones. Estos pecios proporcionan una visión histórica inestimable, arrojando luz sobre el diseño, el armamento y las condiciones de guerra de los U-Boat. Los pecios de U-Boat son también tumbas para los marineros que perecieron en ellos. Estos pecios sirven como solemnes monumentos conmemorativos, recordándonos el coste humano de la guerra. Los marineros de los U-Boat se enfrentaron a duras condiciones, desde estrechos habitáculos hasta la amenaza constante de cargas de profundidad y ataques. Mientras descubrimos estas reliquias, debemos recordar los sacrificios realizados y las vidas perdidas durante aquellos tumultuosos años. Número 5. El oro de Yamashita. El oro de Yamashita hace referencia al supuesto tesoro oculto amasado por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial bajo el mando del general Tomoyuki Yamashita. Se dice que el tesoro procedía del saqueo de los territorios ocupados en todo el sudeste asiático, y su existencia ha desatado intrigas y controversias durante décadas. Según la tradición popular, el tesoro incluye lingotes de oro, gemas preciosas, obras de arte y otros objetos de valor, con estimaciones de su valor que oscilan entre miles de millones y billones de dólares. Los supuestos escondites del tesoro varían desde túneles subterráneos hasta lugares remotos, lo que aumenta el misterio que lo rodea. La búsqueda del oro de Yamashita ha inspirado numerosas expediciones, cazadores de tesoros y teorías conspirativas. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, no se han encontrado pruebas definitivas de la existencia del tesoro. Algunos afirman que el tesoro fue recuperado por varias partes a lo largo de los años, mientras que otros sostienen que podría haber sido utilizado para financiar la reconstrucción japonesa de la guerra. La historia del oro de Yamashita se ha perpetuado en libros, películas y documentales, lo que ha contribuido a su perdurable atractivo. Sin embargo, los historiadores siguen siendo escépticos debido a la falta de fuentes creíbles y pruebas concretas. Además, la ausencia de registros oficiales japoneses que documenten tan vasta horda de tesoros arroja dudas sobre su existencia. El oro de Yamashita sigue siendo un capítulo intrigante, aunque enigmático, de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Número 4. El mortero perdido. Mientras trabajaba en un campo, un viejo granjero se fijó en un metal oxidado de aspecto extraño. Tras observarlo sin recogerlo, recordó inmediatamente dónde lo había visto. Rápidamente, alertó a las autoridades. Llegaron y evaluaron a todo el mundo, incluido el anciano agricultor. La gente, sin comprender lo que estaba ocurriendo, oyó a lo lejos un estruendo muy fuerte con fuego y salpicaduras sucias. Lo que acababan de ver de primera mano era la explosión de una bomba olvidada durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre de esa bomba es mortero, pero los historiadores registraron cualquier abundancia como el mortero perdido. El mortero perdido de la Segunda Guerra Mundial se erige como una conmovedora reliquia de una época abandonada en medio del caos y el conflicto. Esta arma simboliza tanto el poder destructivo como las historias humanas entretejidas en la historia.
Abandonados en los campos de batalla, ocultos en búnkeres olvidados o sumergidos en los paisajes que fueron testigos de la furia de la guerra, estos morteros sirven como testigos silenciosos del valor, el sacrificio y el sufrimiento soportados por soldados y civiles por igual. Cada mortero perdido lleva el peso del pasado, evocando recuerdos de batallas libradas y vidas cambiadas para siempre. Con el paso del tiempo, estos artefactos se convierten en portales a una época en la que el mundo estaba atenazado por la agitación global. Redescubrir un mortero perdido nos conecta con el pasado, fomentando un sentido de continuidad histórica y recordándonos las lecciones que debemos atender para evitar repetir los errores del pasado. Número 3. El naufragio del USS Indianapolis. El USS Indianapolis fue un episodio trágico durante la Segunda Guerra Mundial, marcado por el hundimiento del barco y el angustioso calvario de su tripulación. Tras entregar componentes cruciales para la bomba atómica Boy en la isla de Tinian, en el Pacífico, en julio de 1945, el barco fue rodeado por un submarino japonés. El ataque fue repentino y el barco se hundió. En 12 minutos, más de 800 marineros quedaron a la deriva en las aguas infestadas de tiburones del Océano Pacífico, sin botes salvavidas ni equipo de supervivencia adecuado, con pocos chalecos salvavidas y sin dispositivos de comunicación. La tripulación se enfrentó a la exposición a la deshidratación y a la amenaza constante de los ataques de los tiburones. Al cabo de 4 días, un avión de patrulla rutinario avistó a los supervivientes, lo que condujo a su rescate. Pero trágicamente, solo unos 300 de los miembros originales de la tripulación fueron sacados del agua con vida. El desastre del USS Indianapolis sigue siendo una de las peores catástrofes navales de la historia y puso de manifiesto los retos de las operaciones de comunicación y rescate en tiempos de guerra. El incidente también suscitó dudas sobre la responsabilidad de los mandos del buque, lo que desencadenó investigaciones y debates sobre los procedimientos navales. La historia del USS Indianapolis, como cualquier otro desastre, sirve de sombrío recordatorio de los sacrificios realizados por los militares durante la Segunda Guerra Mundial y de las duras realidades de la guerra en el mar. Número 2. Un avión de ataque perdido. Hubo innumerables combates a cara de perro durante la Segunda Guerra Mundial que se saldaron con la pérdida de varios aviones de ataque. Pero este avión de ataque perdido al que nos referimos es la misteriosa desaparición del vuelo 19, un grupo de 5 aviones Navy TBM Avenger bombarderos torpederos. El 5 de diciembre de 1945, los aviones despegaron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale para una misión rutinaria de entrenamiento conocida como Problema de Navegación número 1. Sin embargo, el vuelo se encontró con problemas de navegación y de comunicación que finalmente les llevaron a perderse sobre el Triángulo de las Bermudas. A pesar de los intentos de guiar a los pilotos de vuelta a un lugar seguro, los aviones nunca regresaron. Un avión de rescate enviado a buscar el vuelo 19 también desapareció sin dejar rastro. Este incidente alimentó las especulaciones y teorías sobre las supuestas actividades paranormales y místicas del Triángulo de las Bermudas. La desaparición del vuelo 19 puso de manifiesto los retos de navegación y comunicación a los que se enfrentaban en aquella época, y sigue siendo un conmovedor recordatorio de los peligros a los que se enfrentaba el personal militar durante la Segunda Guerra Mundial. La naturaleza enigmática del incidente sigue cautivando la imaginación del público, convirtiéndolo en un tema de interés histórico y suscitando un debate permanente sobre las causas subyacentes de la desaparición de aviones en esa región. Número 1. Los restos de un soldado. El descubrimiento de los restos de un soldado de la Segunda Guerra Mundial es un conmovedor recordatorio de los sacrificios realizados durante ese tumultuoso periodo de la historia. El cuerpo del soldado, conservado en el suelo durante décadas, ofrece una visión de las duras realidades de la guerra y del impacto duradero que tiene sobre las personas y sus familias, que quizá nunca encuentren un cierre a sus restos mortales. Con el tiempo, a medida que los arqueólogos descubren y desentierran cuidadosamente los restos, se enfrentan a un complejo rompecabezas de identidad. Mientras los uniformes de los soldados, oxidados, las armas y los artefactos personales cuentan una historia de deber y valor, cada objeto susurra las batallas libradas, la camaradería compartida y el sacrificio final, hecho por una causa más grande que uno mismo. El descubrimiento evoca un sentimiento de reverencia y reflexión, nos incita a ponderar los horrores de la guerra y el peaje humano que cobra. Al contemplar la vida truncada del soldado,
Recordamos a las familias que quedaron atrás, los sueños incumplidos y el potencial no realizado. El viaje del soldado se convierte en un símbolo de las innumerables vidas alteradas y abandonadas para siempre por la brutalidad de los conflictos. Al rendir homenaje a este soldado caído, rendimos tributo a todos los que sirvieron. La solemnidad de la ocasión subraya la importancia de recordar la historia, para que no olvidemos las lecciones aprendidas y el precio que pagaron por la libertad que hoy disfrutamos. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.